El 3 de diciembre de 2024, el remoto pueblo de Kulorsuaq, ubicado en la gélida costa de Groenlandia, despertó con el tenue resplandor del crepúsculo polar. El pueblo, con menos de 200 personas, estaba rodeado por la helada extensión del océano Ártico y gigantescos icebergs que se desplazaban silenciosamente a lo lejos. Sus habitantes, en su mayoría cazadores y pescadores de subsistencia, estaban acostumbrados al duro entorno y a los constantes riesgos del desierto ártico. Durante semanas, se habían difundido reportes de un oso polar que rondaba más cerca del asentamiento de lo habitual. El hielo marino en retroceso, resultado de las crecientes temperaturas globales, había alterado los patrones de caza del oso, dejándolo hambriento y desesperado. Los aldeanos continuaban sus rutinas diarias, confiando en generaciones de experiencia para coexistir con los peligros impredecibles del entorno. La mañana del ataque comenzó como cualquier otra. Los niños jugaban afuera, sus risas resonando en el aire helado, mientras los adultos se preparaban para las tareas del día. Los perros de trineo, amarrados en las afueras del pueblo, ladraban mezclándose con los susurros del viento. Nadie notó la enorme figura del oso polar moviéndose silenciosamente sobre el hielo, su pelaje blanco fusionándose con el paisaje nevado. El primer objetivo del oso fue un grupo de perros de trineo. Se lanzó con velocidad asombrosa, sus poderosas mandíbulas rompiendo el aire gélido. Los aullidos de pánico de los perros alertaron a los aldeanos, quienes corrieron hacia el alboroto. Al llegar, vieron el inmenso tamaño del oso y la brutal eficiencia con la que atacaba a los animales. La presencia del depredador tan cerca del pueblo desató una oleada de temor. El oso fijó su atención en los aldeanos, cargando hacia un grupo de niños que jugaban cerca de la plaza central. Los adultos gritaron y agitaron los brazos en un intento desesperado de distraerlo, pero el hambre del oso lo impulsaba. Atacó con fuerza devastadora, golpeando con sus enormes garras y lanzando su peso sobre las víctimas. En segundos, varias personas yacían inmóviles en la nieve. El pánico se extendió por el pueblo mientras los residentes buscaban refugio. Algunos corrieron a sus casas, atrancando puertas y ventanas, mientras otros tomaban rifles para defender la comunidad. El oso se movía con alarmante rapidez y agresividad, atacando a cualquiera en su camino. Un grupo de cazadores armados con rifles disparó, pero el grueso pelaje y la grasa del oso absorbieron los primeros tiros, dejándolo imperturbable. El caos era abrumador. El oso atravesó el pueblo dejando destrucción a su paso. Atacó a una familia que intentaba escapar en su motonieve, cuyo motor se detuvo en el frío. Otro grupo, refugiado en un almacén, escuchaba aterrorizado los gruñidos del oso y los gritos de las víctimas afuera. En solo 2 minutos, el oso había matado a 9 personas, su ferocidad superando todo lo que los aldeanos habían presenciado. Un disparo certero de uno de los cazadores impactó en la cabeza del oso, que colapsó sobre la nieve teñida de sangre. El pueblo quedó en silencio, excepto por el sonido del viento y los lejanos llantos de los heridos. Los sobrevivientes salieron con cautela de sus escondites, sus alientos visibles en el aire helado, mientras observaban las secuelas del ataque. La escena era devastadora. Cuerpos yacían dispersos por el pueblo, y la nieve estaba marcada con manchas de carmesí. Los perros de trineo restantes gemían y tironeaban de sus amarras, alertados por el peligro latente. Los sobrevivientes se apresuraron a atender a los heridos, usando cualquier suministro disponible para detener el sangrado y brindar calor. La operadora de radio del pueblo, una joven llamada Asta, envió un llamado de auxilio al pueblo más cercano, a más de 150 millas de distancia. La respuesta tardaría horas, dejando a los aldeanos depender de su resistencia y recursos para superar las primeras horas tras el ataque. Los cazadores restantes montaron guardia junto al oso caído, cuyo enorme cuerpo era un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente al poder de la naturaleza. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, sumiendo al pueblo en una oscuridad casi total, los sobrevivientes se reunieron en el salón comunitario. Velas parpadeaban, proyectando largas sombras en las paredes, mientras compartían relatos del ataque y lloraban a los que habían perdido. Entre ellos había niños que habían perdido a sus padres, ancianos con familias destrozadas y cazadores cargando la culpa de no haber podido detener al oso antes.
Cuando llegó la ayuda, un equipo de médicos y funcionarios de vida silvestre trabajó para asistir a los heridos y evaluar la situación. El oso fue transportado para ser examinado, como testimonio de los desafíos ambientales que enfrentan los depredadores árticos. Los aldeanos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. En las semanas siguientes, el ataque se convirtió en un símbolo de las crecientes tensiones entre humanos y el mundo natural. Expertos en vida silvestre señalaron la desesperación del oso como evidencia del impacto del cambio climático en los ecosistemas árticos. Para la gente de Kuujjuarsuaq, el ataque fue un doloroso recordatorio del delicado equilibrio que mantenían con su entorno. Los sobrevivientes se apoyaron mutuamente, reconstruyendo tanto sus hogares como sus espíritus. Los nombres de los fallecidos fueron grabados en un memorial en el borde del pueblo, un monumento firme contra la infinita extensión de hielo y nieve. Para quienes vivieron ese día, el recuerdo del ataque permaneció vívido, un testimonio tanto de la imprevisibilidad de la naturaleza como de la resistencia del espíritu humano. En la primavera de 1956, un remoto puesto de investigación se alzaba en el límite de la vasta naturaleza de Alaska, rodeado de densos bosques y montañas nevadas. Allí vivía un pequeño equipo de científicos que estudiaban patrones de migración de la fauna y variaciones climáticas. Entre ellos estaban el Dr. Harold Wright, ecólogo con experiencia, Annette Hayes, bióloga, especializada en vida silvestre, el geólogo John Mayer, y dos asistentes, Carl y Henry, encargados de la logística y el mantenimiento del campamento. El equipo trabajaba sin descanso, dedicando sus días a la recolección de datos y observaciones de campo. Aunque el paisaje era impresionante, la naturaleza era implacable y el aislamiento pesaba sobre ellos. Eran conscientes de los peligros, el frío extremo, el terreno traicionero y los encuentros con fauna salvaje. Los osos grizzly representaban un riesgo conocido. Su fuerza y naturaleza impredecible imponían respeto y cautela. El 12 de mayo, su rutina se vio interrumpida por eventos inusuales. Aparecieron huellas más grandes que cualquiera vista antes cerca del perímetro del campamento, y el equipo dejaba señales de manipulación. Carl lo atribuyó a animales curiosos, pero Annette reconoció los indicios de un oso grizzly y advirtió al equipo que extremara precauciones, asegurara la comida y evitara salir solos. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, el grupo se reunió en la cabaña principal para revisar sus hallazgos. La cálida luz de las lámparas contrastaba con la creciente inquietud afuera. Pero un enorme oso grizzly había estado acechando el campamento, atraído por el olor de la comida y los sonidos humanos. El ataque llegó sin aviso. Mientras se preparaban para dormir, un estruendoso golpe rompió el silencio. El oso, iluminado por la luz de la luna, había atravesado la débil barrera que protegía los suministros. Sus gruñidos profundos y guturales helaron al grupo, que se apresuró a asegurar la cabaña. Carl, que estaba afuera recogiendo herramientas, fue el primer objetivo del oso. El animal atacó con asombrosa velocidad, rasgando su hombro y derribándolo. Sus gritos de dolor alertaron a los demás, que observaron aterrados desde las ventanas. Annette tomó una pistola de bengalas y disparó al aire para asustar al oso. La luz lo desorientó brevemente, pero no lo disuadió. El equipo reforzó puertas y ventanas, con el corazón latiendo rápido mientras el oso rodeaba la cabaña. Arañó las paredes, dejando profundas marcas. Adentro, Henry trataba las heridas de Carl, mientras Harold y John se armaban con herramientas improvisadas, hachas, palas y tubos metálicos. Los gruñidos del oso aumentaban, su determinación era implacable. El oso irrumpió por una pared debilitada. El caos estalló mientras el equipo intentaba repelerlo. Harold golpeó su costado con un hacha, mientras Annette disparaba otra bengala a su rostro. El oso rugió de dolor, derribando muebles en su furia. John y Henry lograron arrastrar a Carl a un rincón, protegiéndolo. La ferocidad del oso era abrumadora. Arremetió contra Harold, sus garras desgarrando su brazo y costado. Annette, con un cuchillo de caza, apuñaló al oso repetidamente. El animal rugió una vez más, su sangre salpicando las paredes, y finalmente escapó por el agujero que había creado. El equipo colapsó temblando y sus respiraciones agitadas. Las secuelas fueron devastadoras. Harold tenía heridas graves y la condición de Carl empeoraba.
La cabaña estaba en ruinas, con las paredes dañadas y los suministros esparcidos. Annette tomó el mando, ocultando su adrenalina tras un semblante tranquilo. Ordenó a Henry y John reforzar las paredes restantes mientras atendía a los heridos. Cada sonido exterior tensaba sus nervios, temiendo el regreso del oso. Se prepararon para evacuar. Improvisaron una camilla para Carl y cargaron los suministros en un trineo. Su única esperanza era llegar a una estación de guardabosques a 16 kilómetros, un viaje lleno de peligros. Annette lideró el camino con su rifle listo, mientras Henry y John se turnaban para tirar del trineo. Harold insistió en caminar, impulsado por su determinación. El recorrido fue agotador, la nieve dificultaba cada paso y el miedo los acompañaba. El bosque parecía opresivo, sus sombras ocultaban peligros desconocidos. Avanzaban lento, pero su unidad los mantenía en movimiento. A mitad del camino, el oso reapareció. Su imponente figura emergió de los árboles, sus oscuros ojos fijos en ellos. El equipo se paralizó, sus respiraciones visibles en el aire frío. Annette levantó su rifle y disparó alcanzando el hombro del oso. Este rugió de dolor pero siguió avanzando. Henry y John movieron a Carl tras un grupo de árboles mientras Annette y Harold se mantenían firmes. Annette disparó de nuevo, esta vez al pecho del oso. El animal titubeó. Harold, con un tubo metálico, lo golpeó en la cabeza. Lograron ahuyentarlo de vuelta al bosque. El grupo retomó su camino, acelerados por la adrenalina. Al llegar a la estación de guardabosques, la fatiga los venció. Los guardabosques actuaron rápido, brindando atención médica y contactando a emergencias. Harold y Carl fueron trasladados en helicóptero al hospital, donde trataron sus heridas con urgencia. Semanas después, el equipo reflexionó sobre su experiencia. El oso estaba severamente desnutrido, lo que probablemente desató su agresividad. El ataque recordó la frágil relación entre humanos y la naturaleza, y la necesidad de respeto y precaución en entornos tan hostiles. Para los sobrevivientes, la memoria de esa noche quedó grabada. Harold, aunque marcado, regresó a su investigación con un propósito renovado. Annette se convirtió en defensora de la conservación de la fauna, enfocándose en los retos del cambio climático y la pérdida de hábitats. El puesto fue reconstruido, con paredes reforzadas y mejores protocolos. La historia del ataque del oso se convirtió en un relato de resistencia y supervivencia, un testimonio de la fortaleza humana frente al poder crudo de la naturaleza. Fue tanto una lección como un momento que definió sus vidas. En el otoño de 1997, un equipo de rescate se internó en el terreno escarpado de las montañas Beartooth, en Montana. Un excursionista había sido reportado como desaparecido 3 días antes, tras no regresar de una expedición en solitario. El equipo, compuesto por 6 rescatistas, el montañista veterano Jack, la paramédica Lisa, el experto en fauna Greg, los escaladores Sam y Julia, y Ben, estaba preparado para los retos del entorno. La búsqueda comenzó temprano, ascendiendo por senderos estrechos entre pinos imponentes y acantilados irregulares. El primer día arrojó pocos avances, salvo huellas apenas visibles bajo la reciente nevada. Al caer la noche, acamparon en una meseta rocosa, sus alientos visibles en el aire helado. Mantuvieron el ánimo alto, pero confiados en sus habilidades. El segundo día ofreció señales más claras. Una botella de agua descartada y un trozo de tela rasgada en una rama indicaban que el excursionista había pasado por allí recientemente. Las huellas los llevaron a mayores alturas, donde el aire se volvía más fino y el terreno más peligroso. Greg advirtió sobre rastros frescos de oso cerca de un arroyo, pero continuaron. Por la tarde, encontraron el campamento del excursionista. La escena era preocupante. La tienda estaba destrozada y las pertenencias esparcidas. Profundas marcas de garras surcaban el suelo y los árboles cercanos. Greg confirmó que un oso grizzly había estado allí recientemente. Mientras discutían su próximo movimiento, un gruñido bajo resonó en el claro. El oso emergió entre los árboles, su enorme figura eclipsando el campamento. Su pelaje estaba enmarañado y sus ojos mostraban una mezcla de desesperación y agresión. Había sido perturbado y ahora fijaba su atención en los intrusos. El oso atacó sin previo aviso. Su velocidad desmentía su tamaño. El equipo se dispersó,
tomando aerosoles y armas. Jack se plantó firme, liberando un chorro de aerosol que alcanzó al oso en el rostro. El animal rugió furioso, retrocediendo pero manteniéndose amenazante. El siguiente objetivo del oso fue Ben, quien tropezó con una rama caída. El oso lo golpeó, rasgando su mochila y haciéndolo caer. Lisa corrió hacia él, arrastrándolo detrás de una gran roca mientras Greg disparaba al aire. El sonido resonó por las montañas, asustando al oso, pero sin ahuyentarlo. El equipo se reagrupó con la espalda contra una pendiente rocosa. Sam y Julia subieron a terreno más alto, lanzando piedras para distraer al oso. Jack y Greg avanzaron con cautela, sus aerosoles listos. El grizzly embistió de nuevo, derribando una barricada improvisada de equipo. Jack liberó otro chorro de aerosol, esta vez alcanzando la nariz y los ojos del oso. El animal rugió y se retiró a los árboles. Evaluaron su situación. Las heridas de Ben eran leves, pero estaba conmocionado. Lisa lo atendió mientras los demás reforzaban su posición, conscientes de que el oso podría regresar. Decidieron abandonar el campamento y subir a terreno más alto, donde podrían defenderse mejor. Con la noche, encontraron refugio en un saliente rocoso. La vista les permitía vigilar el terreno, pero el frío y el cansancio pesaban sobre ellos. Montaron guardia por turnos, atentos a cada sonido en la oscuridad. Los esporádicos gruñidos del oso resonaban a lo lejos, un recordatorio inquietante de su presencia. Al amanecer, reanudaron la búsqueda con cautela. Siguieron un rastro de sangre y ropa rasgada, prueba del intento desesperado del excursionista por escapar. Al mediodía lo encontraron. Estaba vivo pero herido, yaciendo al pie de un acantilado donde había caído mientras huía del oso. Lisa lo estabilizó administrándole primeros auxilios mientras los demás preparaban una camilla. El regreso fue agotador, el peso del herido ralentizaba su progreso y la constante amenaza del oso los mantenía alerta. Greg avanzaba como explorador con su rifle preparado, mientras Jack y Julia se turnaban para cargar la camilla. Sam y Ben vigilaban la retaguardia, atentos a cualquier movimiento en el bosque. El oso reapareció cerca de un paso estrecho, emergiendo de los árboles con gruñidos profundos. El equipo formó una línea defensiva, listos con aerosoles y armas. El grizzly atacó de nuevo, pero esta vez estaban preparados. El aerosol de Jack y Greg, ruidos de Sam y Julia y piedras lanzadas por Ben lograron ahuyentarlo definitivamente. Al anochecer llegaron a una estación de guardabosques, exhaustos pero triunfantes. El excursionista fue trasladado en helicóptero a un hospital donde fue operado. El equipo sobrevivió gracias a su unidad y entrenamiento, marcando la diferencia entre la vida y la muerte. El ataque dejó una huella duradera en todos. Jack se convirtió en mentor de rescatistas jóvenes, destacando la preparación y el trabajo en equipo. Lisa fue elogiada por su calma bajo presión, y la experiencia de Greg en fauna salvaje fue reconocida. Ben encontró un propósito renovado en su labor, inspirado por el coraje presenciado. La historia del ataque del oso en las montañas Beartooth se convirtió en un relato de resiliencia y cooperación, un recordatorio del carácter impredecible de la naturaleza y la fortaleza del espíritu humano. Para el equipo, fue un momento definitorio que llevarían consigo el resto de sus vidas. En el invierno de 2012, un grupo de amigos alquiló una cabaña aislada en lo profundo de los bosques del norte de Minnesota. Era un retiro de fin de semana, una oportunidad para relajarse y reconectar lejos de las exigencias de la vida diaria. El grupo incluía a Ethan, un apasionado de la naturaleza; Clara, una artista en busca de inspiración en el entorno; Rachel y Paul, un matrimonio celebrando su 5º aniversario; y Jake, un amigo que se unió a la aventura. La cabaña se encontraba al borde de un lago congelado rodeada de densos pinos y un paisaje cubierto de nieve. El primer día transcurrió en calma, con el grupo explorando los bosques cercanos y pescando en el lago. Al caer el sol, se refugiaron en el interior, donde una chimenea encendida y una comida sustanciosa los esperaban. Las risas llenaron el aire mientras compartían historias y hacían planes para el día siguiente. La segunda noche, la tranquilidad del retiro se rompió. Mientras dormían, una corriente ártica atravesó la región, bajando las temperaturas a niveles peligrosos y obligando a la fauna a acercarse a los asentamientos humanos en busca de alimento.
Entre los animales desplazados por las duras condiciones estaba un oso grizzly, una presencia inusual en la zona pero no imposible. Impulsado por el hambre y la desesperación, el oso había salido de su territorio habitual y percibió el olor de los suministros del grupo. El primer indicio de peligro llegó en las primeras horas de la mañana. Un fuerte golpe fuera de la cabaña despertó a Ethan. Miró por la ventana empañada y vio la silueta masiva del oso cerca del cobertizo donde guardaban leña y provisiones. El oso estaba destrozando la estructura de madera con sus garras. Ethan despertó rápidamente a los demás y se reunieron en la sala de estar. Los gruñidos del oso se hicieron más fuertes mientras acababa de saquear el cobertizo y dirigía su atención hacia la cabaña. Rodeó el edificio, olfateando y arañando las paredes, haciendo crujir los paneles de madera con su inmensa fuerza. El grupo se apresuró a bloquear las puertas y ventanas con muebles y cualquier objeto pesado que encontraron. Sabían que la determinación del oso solo aumentaría a medida que su hambre lo impulsara. Un estruendo ensordecedor sacudió la cabaña cuando el oso embistió la puerta trasera, rompiendo el marco y esparciendo astillas. El grupo se dispersó, refugiándose en distintas partes de la cabaña mientras el oso se abría paso al interior. Se movía con una velocidad aterradora, volteando muebles y arañando todo a su paso. Rachel y Paul se refugiaron en el altillo, respirando el aire frío mientras se abrazaban, sosteniendo una linterna. Clara y Jake se escondieron en una pequeña sala de herramientas, apilando cajas y herramientas contra la puerta en un intento desesperado de mantener al oso fuera. Ethan, armado con un atizador de chimenea, permaneció en la sala principal, con el corazón latiendo con fuerza mientras trataba de desviar la atención del oso. El oso destrozó la mesa del comedor, esparciendo platos y suministros por el suelo. Ethan lo golpeó con el atizador, logrando un impacto leve que solo enfureció más al animal. El oso lo golpeó con una de sus enormes patas, lanzándolo al suelo. El dolor recorrió su cuerpo mientras se ponía de pie y retrocedía hacia la chimenea. En el altillo, Rachel y Paul buscaron algo para defenderse. Paul agarró una lámpara pesada, mientras Rachel encontró un spray para osos en su kit de emergencia. Los gruñidos del oso abajo les recordaban lo cerca que estaba el peligro. En la sala de herramientas, Clara y Jake reforzaban frenéticamente la puerta. Los gruñidos del oso resonaban más cerca mientras avanzaba por la cabaña, sacudiendo las paredes. Clara sostenía una llave inglesa, temblando, lista para usarla si el oso lograba entrar. Cuando el oso se dirigió hacia el altillo, Rachel actuó rápidamente. Apuntó el spray y liberó una ráfaga cuando el animal subía las escaleras. El spray impactó su rostro, haciendo que el oso rugiera de dolor y retrocediera momentáneamente. El grupo aprovechó para reagruparse. Ethan se unió a Rachel y Paul en el altillo, mientras Clara y Jake permanecían escondidos. Aunque disuadido, el oso no se fue. Regresó a la sala principal, olfateando los suministros restantes y destrozando los armarios. El grupo sabía que no podían esperar a que se fuera. Necesitaban un plan para sobrevivir la noche. Ethan sugirió atraer al oso fuera de la cabaña usando la comida como cebo. Era una maniobra arriesgada, pero su única opción. Arrojaron los suministros en una bolsa resistente y la bajaron por una ventana, arrastrándola sobre la nieve con una cuerda. La atención del oso se desvió al percibir el olor y salió de la cabaña en busca de la bolsa. El grupo reforzó rápidamente las puertas y ventanas con muebles y herramientas. El oso gruñía mientras destrozaba la bolsa. El grupo se acurrucó en el altillo, escuchando en silencio, con el frío invadiendo la cabaña mientras el fuego se extinguía. Luego, los gruñidos del oso se desvanecieron y el bosque quedó en calma. El grupo salió cautelosamente de sus escondites. La cabaña estaba en ruinas, con el interior destrozado y la puerta trasera colgando de sus bisagras. Las huellas del oso conducían hacia el bosque, recordatorio del terror de la noche anterior. Empacaron lo poco que quedaba de sus provisiones y emprendieron el arduo camino hacia la estación de guardabosques más cercana. Los guardabosques escucharon atentos mientras relataban el ataque. Explicaron que el comportamiento del oso probablemente se debía al hambre extrema, consecuencia del duro invierno y la escasez de alimentos. Elogiaron al grupo por su rápida actuación y recursos, destacando que sus decisiones probablemente salvaron sus vidas.
La experiencia dejó una huella imborrable en todos. Ethan continuó sus aventuras con un renovado respeto por la naturaleza. Clara canalizó su miedo en su arte, creando una serie de pinturas que capturaron la belleza y brutalidad de la vida silvestre. Rachel y Paul se convirtieron en defensores de la conservación, creando conciencia sobre los desafíos que enfrentan los animales debido al cambio climático. Jake encontró fortaleza en la camaradería del grupo. El retiro en la cabaña se convirtió en una historia definitoria para los amigos, un testimonio de su supervivencia y un recordatorio de la delgada línea entre la humanidad y lo salvaje. Durante años recordarían aquella noche de invierno en Minnesota, con voces teñidas de asombro y respeto por el formidable depredador que puso a prueba sus límites y cambió sus vidas para siempre. En el verano de 2003, un grupo de excursionistas emprendió un viaje de varios días por el Parque Nacional Yellowstone. El equipo, compuesto por 6 personas, incluía a Laura, una experimentada guardaparques, Kevin, un fotógrafo de vida silvestre, Amy y Tom, una pareja joven en busca de aventura, y los hermanos Eric y James. Los extensos senderos y paisajes prístinos del parque ofrecían belleza y peligro, y el grupo era consciente de los riesgos de adentrarse en territorio de osos grizzly. La caminata comenzó con cielos despejados y olor a pino en el aire. El grupo siguió un sendero serpenteante que los llevó al corazón de la naturaleza, cruzando arroyos y subiendo pendientes rocosas. Mantuvieron un ritmo constante, deteniéndose solo para fotografiar o admirar las vistas. Laura, como guardaparques y líder, se aseguró de que todos siguieran estrictos protocolos de seguridad, como llevar aerosol para osos y guardar la comida en contenedores a prueba de osos. En la segunda noche, acamparon cerca de un prado rodeado de bosque denso. Cocinaron en estufas portátiles y compartieron historias mientras el sol se ocultaba. Al caer la noche, limpiaron minuciosamente el campamento, almacenando comida y objetos con olor lejos de las tiendas. El bosque parecía vivo con sonidos nocturnos, pero nadie estaba preparado para el peligro que acechaba cerca. De madrugada, un enorme oso grizzly entró al prado, atraído por el débil olor a comida. Se acercó al campamento con pasos calculados, mezclándose con las sombras. Kevin, despierto intentando capturar fotos del cielo nocturno, fue el primero en notarlo. Contuvo la respiración al ver al animal olfatear el aire y girar hacia las tiendas. Los gruñidos del oso rompieron el silencio, despertando al grupo. Laura reaccionó de inmediato, tomó su aerosol para osos e indicó que permanecieran en las tiendas. La curiosidad del oso se tornó agresión al desgarrar una mochila dejada afuera. El ruido del material roto y su respiración pesada llenaron de miedo al grupo. El siguiente movimiento del oso fue rápido y aterrador. Se lanzó hacia la tienda de Eric y James. Los hermanos escaparon justo a tiempo, evitando por poco un golpe de sus poderosas garras. Laura roció el aerosol, alcanzando al oso en el rostro. El químico irritó sus ojos y nariz, haciendo que rugiera y retrocediera momentáneamente. El grupo aprovechó para reagruparse. Laura los dirigió hacia una roca elevada que ofrecía algo de protección. Kevin llevó su cámara y mochila para documentar la escena. Amy y Tom se aferraron mientras subían. El oso no se marchó. Rodeó el campamento, gruñendo y escarbando el suelo. Encontró la comida almacenada y rompió los contenedores, superando su diseño a prueba de osos. El grupo observó impotente cómo sus provisiones eran destruidas, conscientes de que la situación era más peligrosa. Al amanecer, el oso regresó al pie de la roca. Se levantó sobre sus patas traseras, su enorme figura imponente. Laura disparó otra ráfaga de aerosol, pero el oso persistió, arañando la roca mientras intentaba subir. Kevin tomó fotos, sus manos temblando al captar el poder del depredador. En un intento desesperado por distraer al oso, James lanzó su botella de agua, golpeándolo en un costado. El oso se distrajo momentáneamente, dando al grupo una pequeña oportunidad. Laura los guió a descender por el lado opuesto de la roca. Se movieron rápido, pero con cuidado. Sus pasos crujían contra la grava suelta. El oso los persiguió, avanzó con velocidad alarmante, obligándolos a separarse. Amy y Tom giraron hacia un grupo de árboles, mientras Laura, Kevin y los hermanos corrieron hacia un arroyo cercano. El oso siguió a Amy y Tom,
sus gruñidos resonando en el bosque. La pareja tropezó con raíces y piedras, impulsados por el miedo. Tom cayó y el oso lo golpeó con sus garras. Amy gritó intentando levantarlo, pero atacó de nuevo, dejando heridas profundas. Mientras tanto, Laura y los demás cruzaron el arroyo helado, con la esperanza de perder el rastro del oso. Kevin ayudó a Eric, que se torció el tobillo durante el descenso. Laura escaneó el área, buscando señales del depredador. El bosque estaba silencioso, salvo por el agua corriendo. El oso, tras herir a Tom, volvió al arroyo. Apareció en la orilla, su pelaje enmarañado y gruñidos bajos y amenazantes. Laura se plantó firme y disparó el aerosol nuevamente. Esta vez el oso retrocedió, sacudiendo la cabeza y desapareciendo entre los árboles. El grupo no esperó a ver si regresaría. Llevaron a Eric lo mejor que pudieron, ralentizados por su lesión. Al mediodía llegaron a una estación de guardaparques marcada en el mapa de Laura. Los guardias actuaron rápido, enviando un equipo de búsqueda para localizar a Amy y Tom. Las heridas del grupo fueron tratadas, y su aterrador relato quedó documentado. El equipo de rescate halló a Amy viva, pero en estado de shock, su ropa rasgada y las manos ensangrentadas por intentar proteger a Tom. Las heridas de Tom fueron fatales, y su pérdida pesó sobre los sobrevivientes. Más tarde rastrearon y sacrificaron al oso, ya que su comportamiento se consideró peligroso. En las semanas siguientes, el ataque fue tema de atención nacional. Los expertos subrayaron la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y educación sobre encuentros con fauna salvaje. Para los sobrevivientes, la experiencia cambió sus vidas. Laura continuó como guardaparques, más decidida que nunca a proteger a personas y vida silvestre. Las fotos de Kevin se publicaron en una revista de naturaleza, recordando la delicada relación entre humanos y la naturaleza. Eric y James encontraron consuelo en su vínculo como hermanos, agradecidos por sobrevivir. La tragedia en Yellowstone fue una advertencia y testimonio de la resistencia humana. Para quienes lo vivieron, el recuerdo de esa caminata quedó vívido, como un recordatorio de la belleza y el poder implacable de la naturaleza. En el invierno de 2018, el centro de esquí Glacier Ridge, ubicado en las remotas montañas de Columbia Británica, estaba lleno de actividad. El resort atraía a esquiadores y snowboarders de todo el mundo, ansiosos por deslizarse por la nieve virgen y disfrutar del impresionante paisaje alpino. Era un paraíso para los entusiastas del invierno, pero la naturaleza que rodeaba el resort albergaba peligros que incluso los aventureros más experimentados subestimaban. La mañana del 15 de febrero, un grupo de 6 esquiadores decidió aventurarse más allá de los senderos marcados del resort. El grupo incluía a Mia, una guía experimentada de montaña, Alex y Sophie, una pareja recién comprometida, Trevor, un hábil snowboarder, y Lena y Eric, amigos de toda la vida en busca de emoción. Equipados con equipo de avalancha y radios, planearon explorar una cuenca remota conocida por su nieve intacta y su terreno desafiante. El ascenso fue agotador. Caminaron durante horas a través de densos bosques de pinos y a través de crestas heladas, con la respiración visible en el aire gélido. Al mediodía llegaron a la cuenca, una vasta extensión de nieve virgen rodeada por picos escarpados. El grupo se deleitó con la belleza del paisaje intacto, tomando fotos y preparándose para su descenso. Pero un oso grizzly, despertado temprano de su hibernación debido a las fluctuaciones de temperatura, había estado merodeando por la zona en busca de comida. Mientras el grupo se preparaba para descender, Lena notó huellas en la nieve. Enormes huellas de patas que conducían al bosque. Las señaló, pero el grupo desestimó el peligro, razonando que el oso probablemente evitaría a los humanos. Se lanzaron uno por uno, con sus gritos de alegría resonando por el valle mientras esquiaban por la nieve. La adrenalina enmascaraba la sensación incómoda que flotaba en el aire. Al pie de la cuenca, el grupo se reunió cerca de un conjunto de árboles para descansar y planificar su siguiente movimiento. La tranquilidad del momento fue interrumpida por un gruñido bajo y gutural. El oso emergió del límite de los árboles, su enorme cuerpo fusionándose con el fondo nevado. Sus ojos estaban fijos en el grupo, sus movimientos deliberados y amenazantes. El oso atacó. El pánico se esparció por el grupo mientras se dispersaban en diferentes direcciones. Mia gritó que se quedaran juntos, pero el miedo los separó.
El primer objetivo del oso fue Alex, que había tropezado con una rama caída. El oso lo atacó, sus garras rasgando su espalda y haciéndolo caer en la nieve. Sophie gritó y corrió hacia él, pero Mia la agarró del brazo, llevándola hacia un terreno más alto. Trevor intentó distraer al oso, golpeó el suelo y hizo ruido, atrayendo la atención del animal. El oso giró y corrió hacia él, derribándolo con un solo golpe. Gruñó con sus mandíbulas cerrándose a centímetros de su cara. Lena lanzó su mochila al oso, golpeándolo en el costado y distrayéndolo momentáneamente. Trevor se levantó apresuradamente, con sangre saliendo de una herida en su brazo. El grupo se reagruparon en una cresta, sus respiraciones agitadas y sus caras pálidas por el miedo. Alex, aunque herido, logró trepar con la ayuda de Sophie. Mia contó las cabezas, su corazón se hundió al darse cuenta de que Eric faltaba. Escaneó el valle, sus ojos se posaron sobre una figura moviéndose entre los árboles abajo. Era Eric corriendo en dirección opuesta, con el oso detrás de él, y luego lo alcanzó cerca de un arroyo congelado. Él resbaló sobre el hielo y el oso lo atacó. Sus gritos resonaron por el valle, helando a los demás hasta los huesos. El grupo no pudo hacer nada más que mirar horrorizado cómo el oso lo devoraba antes de retirarse al bosque, arrastrando su presa. Los sobrevivientes sabían que debían actuar rápidamente. Mia asumió el control, instruyendo a Trevor a vendarse el brazo, mientras Sophie atendía las heridas de Alex. Lena revisó sus radios. La señal era débil, pero logró contactar con el patrullaje del resort, transmitiendo su ubicación y la urgencia de su situación. El grupo avanzó cautelosamente por la cresta, cada paso cargado de temor. Evitaron el fondo del valle, manteniéndose en terrenos más altos en caso de que el oso regresara. La nieve se hacía más profunda y el frío mordía su piel expuesta. Trevor usó su snowboard para explorar adelante, asegurándose de que el camino estuviera despejado. Horas después, el distante zumbido de motos de nieve llegó a sus oídos. La alivio los envolvió cuando el patrullaje del resort llegó, sus brillantes uniformes en marcado contraste con la nieve. Los rescatistas se movieron rápidamente, colocando a Alex y Trevor en camillas y guiando a los demás a un lugar seguro. Mia se quedó atrás con el patrullaje para buscar a Eric, pero la luz desvanecida y el clima empeorando obligaron a abandonar la búsqueda hasta la mañana. Al día siguiente, un equipo de recuperación encontró los restos de Eric cerca del arroyo. El oso fue rastreado y tranquilizado por los oficiales de vida silvestre, quienes determinaron que su agresión probablemente fue causada por el hambre y la confusión después de haber salido prematuramente de la hibernación. El incidente desató una conversación renovada sobre los impactos del cambio climático en el comportamiento de la fauna y la necesidad de guías más estrictas para los aventureros de montaña. Los sobrevivientes regresaron al resort, sus cuerpos golpeados y sus espíritus quebrantados. Alex se sometió a cirugía por sus heridas, mientras que el brazo de Trevor requirió docenas de puntos. Sophie luchaba con el trauma del ataque. Lena y Mia hallaron consuelo una en la otra, su experiencia compartida creando un lazo que duraría toda la vida. El ataque del oso en Glacier Ridge se convirtió en una lección de advertencia, un recordatorio del poder impredecible de la naturaleza y la importancia de respetar sus límites. Para los que sobrevivieron, el recuerdo de ese día fue un sombrío testamento tanto de la fragilidad como de la resistencia del espíritu humano.